Muy buenas noches, hermanos. Hoy nos reunimos de nuevo para considerar las Santas Escrituras, pero primero que todo vamos a pedirle al Señor que es nuestra ayuda para que nos dirija. Padre, te damos gracias en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Te agradecemos mucho, Señor, por tu misericordia, tu compasión y tu bondad para con nosotros, Señor, para con todos los que están, Señor, en este momento reunidos y aquellos que después oirán, Señor, según tu voluntad, Señor, estos mensajes. Pero ante todo queremos, Señor, que limpies, Señor, esta reunión, así que te pedimos que nos perdones en cada ofensa que hayamos cometido contra tu justicia y tu santidad, Señor, ya sea de pensamiento, de palabra, de obra o de omisión, Señor. Invocamos la sangre de tu Hijo Cristo Jesús, Señor, que nos limpia de todo pecado y de toda maldad, para que sea aplicada a nuestras vidas, Señor, y estemos limpios en este momento delante de tu presencia, Señor. Pedimos también por nuestros familiares, Señor, que aún no han llegado, Señor, para que tú les concedas el arrepentimiento, Padre, la gloria, ya que tu promesa es que seas salvo tú y tu casa, Señor, como dice tu palabra en el libro de los Hechos, Señor. Y te pedimos también por la unción del Espíritu Santo, Señor, para que unja nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para que tu sabiduría crezca en nosotros y tu inteligencia en nosotros, Señor, para comprender, Señor, la revelación de tu palabra por medio de tu Espíritu, Señor. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Amén. Bien, hermanos, les he estado diciendo que para poder comprender el asunto de la salvación es necesario considerar la vida de Adán, porque todo el problema surgió con Adán. Amén. La semana pasada vimos en Génesis 1, 26 y 27, cuando Dios crea al hombre, y voy a leer, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. En las reuniones anteriores vimos lo que es verdaderamente la imagen de Dios y la semejanza de Dios. Y según las Escrituras, la imagen está relacionada con el fruto del Espíritu, pero la semejanza está relacionada con la ley de Dios, la ley moral divina. Amén. Cuando pasamos al capítulo 2, ya entra de una manera más detallada en la manera en que fue creado el hombre. Hay que entender que el hombre y la mujer no fueron creados al mismo tiempo. Primero fue creado el hombre a imagen de Dios y después fue creada la mujer a causa del hombre. Eso ya lo aclara en el capítulo 2 de Génesis. Pero vamos a ver entonces en Génesis 2:7. Dice así, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Del polvo de la tierra viene el cuerpo que nosotros tenemos, ¿m? Procede de la tierra. Después hay una coma, dice, y sopló en su nariz aliento de vida. En el original la palabra vida en el hebreo es hay, pero en este versículo no está en singular, sino en plural, porque está hablando de 3 niveles de vida. Es hayin el término. Cuando aparece la I y la M en el hebreo, es como una S en el castellano. Dice, y sopló en su nariz aliento, de la palabra aliento en Neshama, que significa espíritu, espíritu que contiene la vida. ¿Eh? El espíritu de Dios, que es el que contiene las vidas, ¿no? Porque le da la vida al cuerpo,
Amén. Le da la vida al espíritu y también le da la vida al alma. ¿Mm? Sopló en la nariz del hombre. Hizo el soplo y le trajo el aliento de las vidas. Amén. Y después dice, después de la coma, y fue el hombre un ser viviente. La palabra ser, ¿sí? Es nefesh, que aparece en el hebreo, que significa alma. Pues entonces el hombre está conformado en su ser total, está conformado por un cuerpo que pertenece a la tierra, por un espíritu que procede de Dios, ¿sí? Y por el alma que pertenece al hombre. Es decir, que lo que nosotros somos verdaderamente es el alma. ¿Amén? Porque el espíritu es un cuerpo también, pero que está en la esfera espiritual, no corresponde a la esfera material. En cambio, el cuerpo en la tierra, pues pertenece a la esfera material o física. ¿Ven? Cuando nosotros vamos a 1 Tesalonicenses 5:23, esto que estamos explicando aquí lo dice muy claramente. Amén. En referencia a las tres partes que constituyen lo que es el ser humano. El ser humano no es simplemente cuerpo. El ser humano contiene un espíritu, que es un cuerpo que pertenece al mundo espiritual, posee un cuerpo material, que es nuestro cuerpo físico, y posee el alma, que es nuestro yo. Amén. Que es nuestra personalidad, nuestro carácter. En 1 Tesalonicenses 53 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo vuestro ser. Y ese espíritu, coma, alma y cuerpo. Está aclarando las tres partes de la cual estamos constituidos nosotros como seres humanos. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El trabajo de la santificación pues consiste en santificar el espíritu, en santificar nuestra alma y en santificar nuestro cuerpo. ¿Ven? Cuando volvemos a Génesis 2:7, dice entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vidas. El aliento de vida. Esta es la parte, ¿sí?, en la cual Dios introdujo dentro de ese cuerpo hecho de la tierra, introdujo un cuerpo que es espiritual. Amén. En Zacarías 12:1 dice claramente, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel, Jehová que extiende los cielos y funda la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Porque uno de los mayores problemas que nosotros tenemos es que ignoramos que tenemos un espíritu, amén, y a veces confundimos el espíritu con el alma. ¿Mm? No negamos la existencia de nuestro cuerpo porque pues lo podemos ver todos los días por medio de un espejo, pero no tenemos claridad en cuanto al espíritu y a veces tampoco en cuanto al alma. Y la psicología, que trata de estudiar lo que es la psiquis del hombre, es decir, la parte almática del hombre, ¿sí?, niega la parte espiritual. ¿Vale? En cambio, Dios que nos formó, pues nos dice claramente cómo estamos constituidos y cómo nuestro ser completo. Tenemos un cuerpo espiritual, tenemos un alma que pertenece también al mundo espiritual y tenemos un cuerpo que pertenece al mundo material. ¿Mm? Cuando vamos a 1 Corintios 15 y leemos el versículo 40 y después el 44, dice así la palabra: hay cuerpos celestiales, es decir, que pertenecen al mundo espiritual, y cuerpos terrenales, pero uno la gloria de los celestiales y otra la gloria de los terrenales. En el versículo 44 dice: cuerpo animal, que es el terrenal, y resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. ¿Por qué necesitamos un cuerpo espiritual? Porque Dios es espíritu. Cuando uno mira en el Evangelio de Juan,
En el capítulo 4, versículo 24, dice claramente que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Para nosotros poder adorar a Dios y tener comunión con Dios, necesitamos de ese cuerpo espiritual. Amén. Ahora, ¿qué sucede? Cuando vamos a Lucas 24, 36, 40, cuando el Señor resucitó y se desapareció, ¿sí?, a sus discípulos, si leemos en Lucas 24, desde el versículo 36 al 40, Él hace la aclaración entre un cuerpo material y un cuerpo del espíritu. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Ellos vieron la figura del Señor, pero pensaban que era un espíritu. Sin embargo, el Señor les aclara claramente que un espíritu no tiene carne ni huesos. Sin embargo, es un cuerpo espiritual, pero no tiene carne ni huesos, como si lo tiene el cuerpo terrenal. ¿Eh? Cuando vamos a Eclesiastés 12:7, dice así, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Por qué el polvo tiene que volver a la tierra? Porque el polvo fue tomado de la tierra. Y el cuerpo pertenece a la tierra. ¿Eh? Por eso que todos los medicamentos que nos dan a nosotros son componentes de la tierra. ¿Eh? Hierro, potasio, magnesio. ¿Eh? Pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Amén. También cuando miramos en el libro de Eclesiastés, pero ya en el capítulo 3, hay también un comentario muy interesante. Vamos a leer a partir, sí, del versículo 16, ¿m?, hasta el 21. Dice, vi más debajo del sol, en lugar de juicio, allí impiedad. Perdón, vi más debajo del sol, en lugar de juicio, allí impiedad. Y en lugar de justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón, es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que les sucede a los hijos de los hombres y lo que les sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Nos está diciendo claramente que aquello que fue creado del polvo regresará de nuevo al polvo. Y fue que así lo decretó Dios a raíz después de la caída de Adán. Cuando uno mira la sentencia que Dios le da al hombre después de la caída, está registrado en el capítulo
de Génesis, capítulo 3 del libro de Génesis, a partir del versículo 17, ¿sí? Hasta el 19 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. A él Dios se está refiriendo exclusivamente a la muerte física del hombre. Amén. Ahora, ¿qué sucede con el espíritu? El espíritu realmente es donde se contiene la verdadera vida. Y en el espíritu hay tres funciones muy importantes, que son la conciencia, la intuición y la comunión. ¿Ven? Y vamos a considerar cada una de ellas. La conciencia. La conciencia, sí, esto está por encima de la mente. Es decir, está por encima de nuestra mente, está por encima de nuestros sentimientos, está por encima de nuestra voluntad. La conciencia es el conocimiento interior del bien y del mal. Del bien y el mal que procede de la ley de Dios, no el bien y el mal que juzgan los hombres caídos, sino lo que Dios determina, lo que es el bien y el mal, que está determinado precisamente por su ley moral divina, que a la vez es la ley de la vida. Entonces la conciencia es el conocimiento interior del bien y el mal. Y la conciencia trabaja en correspondencia con nuestra mente. Es decir, que cuando la conciencia habla, se dirige a nuestra mente. La conciencia es la voz del Espíritu Santo. ¿Ven? Y ella aprueba o desaprueba nuestra conducta conforme al bien y al mal que está determinado por la ley de Dios. Si nuestro andar es conforme a la palabra de Dios, que es su ley y a la vez es la voluntad de Dios, ella nos habla, ya sea para aprobarnos o para desaprobar nuestra conducta. Cuando nosotros leemos en la carta a los Romanos, en el capítulo 2, del versículo del 14 al 15, carta a los Romanos, capítulo 2, del versículo 14 y 15, dice así, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley de Dios, estos, aunque no tengan ley, porque no la recibimos en tablas de piedra como pueblo judío, dice, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones y dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. A través de la conciencia, entonces, nos habla Dios. Amén. Ya sea para aprobar o para desaprobar. ¿Amén? Pero todo relacionado con el bien y el mal. ¿Amén? Nosotros debemos entender que recibimos una conciencia nueva cuando nacimos de nuevo del Espíritu. ¿Amén? Porque nosotros somos hijos adoptivos de Dios. Es decir, que cuando Adán se apartó de Dios, su conciencia se fue apagando. ¿Amén? El espíritu dejó de funcionar. ¿Por qué? Porque perdió la comunión con Dios. ¿Amén? Cuando nacemos de nuevo, se nace específicamente en el espíritu. ¿Amén? Cuando nosotros leemos en Juan 3, del 1 al 7, en el Evangelio de Juan 3, del 1 al 7, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro,
porque nadie puede hacer estas cosas, perdón, estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Nosotros hemos tenido un nacimiento nuevo y ese nacimiento nuevo hace un nacimiento precisamente en el Espíritu. Nuestro cuerpo sigue siendo el mismo, amén, con nuestras dolencias y enfermedades, amén. Pero hemos nacido del Espíritu en el momento en que nosotros confesamos que Jesucristo era nuestro Señor y Salvador, como habla en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, ¿sí? Cuando leemos el versículo del 11 al 13, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, porque no tiene que ver nada con el cuerpo, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es un nacimiento completamente espiritual, es un nacimiento nuevo en el espíritu. Y este nacimiento habla precisamente cuando nosotros vemos, ¿sí?, en la carta de Ezequiel, en el capítulo 36, habla las cosas que implican ese nacimiento, porque ese nacimiento implica varias cosas. ¿Amén? La carta del profeta Ezequiel en el capítulo 36, si leemos a partir del versículo 24, dice así, y yo os tomaré de las naciones, y esto tiene que ver con el nuevo pacto, y os regalé todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré. ¿En qué momento suceden estas cosas? A través del... Y dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ese es el nacimiento del espíritu, un nuevo espíritu. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, un corazón de piedra, un corazón que no quiere tener ninguna conexión con Dios, ninguna relación con Dios. Y os daré un corazón de carne, un corazón sensible a Dios, sensible a su ley, sensible a su Hijo y a su Espíritu. Y el versículo 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ese espíritu nuevo que nos es dado es para que more el Espíritu de Dios a través de ese espíritu. Y este Espíritu Santo se comunica precisamente a través de la conciencia, a través de la intuición y a través de la comunión con nosotros. ¿Ven? Ahora, ¿para qué Él pone su Espíritu entre nosotros? Dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ese es el objetivo del nuevo nacimiento, con el fin de que nosotros aprendamos a caminar en su ley. Amén. Para eso somos limpiados, para eso son quitadas nuestras inmundicias, nuestras idolatrías, nos es dado un corazón nuevo, nos es quitado el corazón de piedra, nos es dado un espíritu nuevo, y dentro de ese espíritu nuevo el Señor coloca su espíritu. ¿Amén? Y la manera en que el espíritu se comunica con nosotros precisamente es a través de la conciencia, la intuición y la comunión. Por eso es necesario que conozcamos esas funciones. Amén. Es importante, ¿sí?,
que no dejemos cauterizar nuestra conciencia. ¿Cuándo nosotros cauterizamos nuestra conciencia? Cuando pecamos y no nos arrepentimos y comenzamos a acumular y el Espíritu nos llama la atención y nos hacemos los sordos y no queremos ir a su presencia para declarar nuestros pecados, sino que continuamos en esa tónica de rebeldía. Llega un momento en que la conciencia se cauteriza, es decir, que ya deja de funcionar. Entonces perdemos la guía del Espíritu, pensando que estamos bien cuando estamos mal. Cuando nuestra conciencia se cauteriza y si nosotros nos arrepentimos, ella vuelve a ser activada por medio de la sangre del Cordero, porque eso es lo que nos dice Hebreos 9:14. Amén. Carta de nuevo, Hebreos, capítulo 9, versículo 14. Dice claramente, así que por eso es mediador de nuevo pacto, Cristo Jesús. Perdón, estoy leyendo el versículo 15, ¿no? Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. El versículo 14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Jesucristo no solamente nos perdona los pecados, paga el precio del pecado, sino que a la vez también limpia nuestras conciencias de las obras muertas. ¿Para qué son esas obras muertas? Que esas obras muertas son nada menos que el fruto de llevar una vida, ¿sí?, en desobediencia a la ley de Dios. ¿Ven? Cuando uno mira en Gálatas, en el capítulo 5, habla claramente, ¿sí?, de lo que son las manifestaciones de las obras de la carne, que son las obras muertas. ¿Ven? Si leemos el versículo capítulo 5 de Gálatas, del versículo 19 al 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne. Estas son las obras muertas, que son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Estas son las obras muertas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El reino de Dios. Amén, hermanos. Santificación precisamente consiste en aprender a caminar en la ley de Dios, para que no podamos producir estas obras muertas que son las obras de la carne, ¿ven? Que están bajo la esclavitud del pecado. No olvidemos que el pecado es la desobediencia a la ley de Dios. Eso lo aclara muy bien Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La raíz del pecado es la desobediencia a la ley de Dios. Hay que entender esto. Pero cuando nosotros desobedecemos la ley de Dios, que contiene muchos puntos y que son sus mandamientos, la desobediencia a cada uno de esos mandamientos produce un fruto. Y ese fruto es precisamente las obras muertas. ¿Amén? Cuando leemos también en 1 Corintios 6, y se está refiriendo hijos de Dios ya redimidos, es decir, que ya nacieron de nuevo, como también lo
La carta dirigida a los Gálatas eran hijos de Dios adoptivos que ya habían nacido de nuevo, pero Pablo, o el Espíritu más bien a través de Pablo, les está aclarando que no pueden volver a sus prácticas anteriores. ¿Sí? Porque si siguen en esas prácticas, pues no van a poder heredar el reino de Dios. Aquí este mensaje lo está dando el Espíritu a través de Pablo a la iglesia de los Corintios. Y dice en el versículo, ¿sí?, del 9 al 12. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Pero ¿quién es un injusto? Pues un injusto es aquel que no se somete a la ley de Dios. ¿Ven? Es decir, que está violando alguno de los mandamientos de la ley de Dios. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pablo, el Espíritu a través de Pablo es muy claro, porque a veces se piensa que como ya recibí al Señor Jesucristo y como ya lo acepté como mi Señor y Salvador, pienso que ya no tengo yo ninguna obligación con Dios y que ya todo el problema está solucionado. Pero no es así, porque la salvación consiste precisamente en que eliminemos las obras muertas para aprender a vivir en las obras de justicia, en las obras de santidad. Amén. En el versículo 11 dice así, y esto erais algunos, es decir, en su vida pasada, antes de que hubieran nacido nuevo en el Espíritu. Mas ya habéis sido lavados, como lo que leímos precisamente en Ezequiel 36. Ya habéis sido santificados, porque al haber sido lavados nos santificaron. Ya habéis sido justificados, porque el Señor pagó con el precio esos pecados del pasado con su sangre. En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces él dice en el versículo 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Dios respeta nuestra voluntad. Si tú quieres volver porque amas mucho las obras muertas, amas el pecado, Dios no te lo va a restringir, te lo va a permitir. Pero ¿qué sucede? Que tenemos que atenernos a las consecuencias. No podremos heredar el reino de Dios. Amén. Porque hay que entender esto. Quien marca el final de la situación es lo que dice precisamente en Hebreos 9:27. Hebreos 9:27 dice claramente, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Cuando Dios determina que ya nuestra existencia no debe tener lugar en esta tierra, en el momento en que morimos, inmediatamente entramos en juicio. Por eso la necesidad de comenzar ya a trabajar en la santificación, de aprender a caminar en la justicia de Dios, porque nosotros no podemos determinar cuánto tiempo viviremos aquí en la tierra. No sabemos si mañana amaneceremos vivos. Eso, ese control solamente le pertenece a Dios. Él es el único que determina cuánto tiempo hemos de vivir cada uno de nosotros aquí. Amén. Y eso está relacionado con el fruto de su palabra. Amén. Cuando vemos también en la carta de Efesios, en el capítulo 5, si leemos a partir del versículo 1, vamos a leer del 1 al 10, dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y anda en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es decir, una vida de santidad y de justicia.
Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues participantes con ellos. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Amén. Y que muy clara la palabra. Si uno es de Dios que ha nacido de nuevo, persiste en seguir viviendo en esas obras muertas, pues nunca va a poder heredar el reino de Dios. Mas sí va a heredar ¿qué? El infierno. Amén. Y esto es importante porque a veces nosotros nos descuidamos y no estamos trabajando precisamente en nuestra salvación. Es decir, no estamos trabajando en corregir que nuestra vida sea una vida de justicia y una vida santa. Amén. Bien, la conciencia es la que nos ayuda. Por eso no podemos permitir que nuestra conciencia se cauterice, porque el estar viviendo continuamente en el pecado va a cauterizar la voz de la conciencia y perderemos la guía del Espíritu. Amén. Necesitamos un arrepentimiento genuino. Cuando uno mira en el Evangelio, en Lucas 13, y leemos del 1 al 5, dice el Señor, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Y respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Se lo está diciendo a sus discípulos. Y en el versículo 4 dice, o aquellos 18 de los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La palabra que aparece como arrepentimiento es nada menos que metanoia, metanoeo, amén, que significa percibir posteriormente. Viene de dos raíces, meta, que significa después, implicando un cambio radical en nuestra vida, como un giro de 180 grados, amén. Si digamos en este sentido, ahora paramos y nos devolvemos. Si estamos viviendo en obras de muertas, ahora tenemos que vivir en obras de justicia. Amén. Y noeo, amén, que significa percibir, viene de nous, que es mente. Es decir, tener la percepción en el asiento de la reflexión moral. Amén. Que está en nuestra mente. Entonces, metanoia es un cambio radical, ¿sí? En nuestra forma de pensar. Ya no podemos seguir pensando de la manera en que nacimos, en que nos hemos criado en este mundo. Tenemos que comenzar a pensar es como Dios piensa. Amén. Por eso, cuando uno lee en Efesios, en el capítulo 4 de la carta a los Efesios, se está hablando de la enseñanza de Cristo, pero vamos a leer a partir del versículo 17. ¿Ven? Cuando leemos del versículo 17 al 19 y después del 20 al 24, porque del 17 al 19 es algo que tiene que ver con nuestra mente.
Amén. Y dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Amén. Un llamado, y se le está haciendo este llamado al Espíritu por medio de Pablo a la iglesia que estaba en Éfeso, en la ciudad de Éfeso. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Es decir, una mente no arrepentida. Una mente que no se le ha visto el cambio, no se le ha visto el fruto, teniendo el entendimiento entenebrecido, porque cuando nosotros estamos hablando vanidad, eso significa que nuestra mente está entenebrecida, está aún en oscuridad. Y cuando nuestra mente está en oscuridad, dice, ajenos de la vida de Dios. No está obrando la vida de Dios dentro de nosotros. Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, es decir, la voz de la conciencia, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y aquí no se está refiriendo a paganos, se está refiriendo a hijos de Dios que han endurecido el corazón, ¿sí? Como lo dice también en Romanos en el capítulo 2. Si nosotros leemos, ¿sí? Del 1 al 5 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad le guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Sí? Y se está dirigiendo a los hijos de Dios que habían nacido en la ciudad de Roma. Les está advirtiendo, ustedes son hijos de Dios y no piensen que por estar juzgando y viendo el mal de los demás, pero ustedes viviendo también en la misma condición de ellos, ustedes van a librar simplemente porque creyeron, hicieron la oración de fe o se bautizaron o están reunidos en un sistema religioso llamado cristiano. No, porque lo que depende de nuestra salvación es nuestra conducta, que se tiene que ver reflejada en nuestras obras. Amén. Entonces, regresando a la carta de los Efesios, en el capítulo 4, después de aquellos que no han querido cambiar su mentalidad y que siguen viviendo en una mente vanidosa, bajo el engaño y la oscuridad, y ajenos de la vida de Dios, con su conciencia cauterizada, amén, cometiendo con avidez toda clase de impurezas. Amén. Dice a partir del versículo 20 hasta el 24, más vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, porque Cristo tiene algo que enseñarnos. Si en verdad le habéis oído, si nuestros oídos están afinados, como le estaba hablando a aquellos, ¿sí? Con sus discípulos acerca de si no se arrepentían. Si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Es decir, toda aquella vida que nosotros tuvimos antes de que naciéramos de nuevo.
en el espíritu. Esa vida hay que despojarla.